En el punto 4 de la unidad 2, vemos que el mismo habla de los elementos del acto jurídico. Los elementos del acto jurídico los podemos clasificar en esenciales, en naturales y en accidentales. Repasando un poquito, primero tenemos que saber qué es un acto jurídico. Hay muchísimos ejemplos de actos jurídicos. Por ejemplo, la firma de un contrato, divorciarse, inscribir a un hijo, pagar un boleto de colectivo, comprar algo en un kiosco, alquilar algo. La verdad que los ejemplos de actos jurídicos son infinitos. Recuerden que la definición de acto jurídico es todo acto celebrado con la intención de crear, modificar o extinguir derechos. Entonces, veamos ahora cuáles son los elementos que componen ese acto jurídico. Dijimos entonces que uno de los elementos son los esenciales. Los elementos esenciales están compuestos por el sujeto, el objeto, la forma y la causa. Respecto del sujeto, un acto jurídico puede ser celebrado tanto por una persona humana o por una persona jurídica. Recuerden que las personas humanas, para que puedan celebrar un acto jurídico, tienen que tener capacidad de hecho y capacidad de derecho, y tienen que tener voluntad para celebrar el acto, es decir, que tienen que tener discernimiento, intención y libertad. Y las personas jurídicas también pueden celebrar un acto jurídico, pero tienen que celebrarlo a través de su representante. Por ejemplo, un consorcio de propietarios no puede celebrar un acto jurídico si ese acto jurídico lo celebra una persona que forme parte del consorcio por su cuenta, sino que lo tendría que celebrar el administrador de ese consorcio. O por ejemplo, una fundación no puede celebrar un acto jurídico sin que lo haga su órgano que lo representa, que es el Consejo de la Administración. O por ejemplo, un banco. Un acto jurídico que celebre un banco, que es una persona jurídica, no podría ser hecho por un cajero, sino tendría que hacerlo su gerente, que es su representante natural. Respecto a otro elemento que es el objeto del acto jurídico, este elemento se refiere a la cosa o hecho sobre la cual va a recaer el acto jurídico. Esta cosa o hecho la podemos denominar la prestación. Esta prestación puede constituir en dar algo, en hacer algo o en no hacer algo. Entonces, el objeto del acto jurídico puede ser una conducta, es decir, un hecho, o también puede ser una cosa. El código establece que hay ciertos hechos o ciertas cosas que no pueden ser objeto de los actos jurídicos. ¿Qué hechos no pueden ser objeto de actos jurídicos? Hechos imposibles, los que estén prohibidos por las leyes, los contrarios a la moral o a las buenas costumbres, los lesivos de derechos ajenos o los lesivos de la dignidad humana. Y respecto a las cosas, no pueden ser objeto de actos jurídicos las cosas que no estén en el comercio
o que por un motivo especial se hayan prohibido que estén formando parte de un acto jurídico. Es decir, cosas que, si bien en principio podrían serlo, por algunos motivos específicos se puede prohibir que esas cosas formen parte de los actos jurídicos. Otro elemento esencial del acto jurídico que lo conforma es, como su nombre lo indica, la forma. ¿Qué es la forma? Es la manera en cual se exterioriza o da a conocer el acto jurídico. Un acto jurídico puede darse a conocer o manifestarse en forma oral o en forma escrita. Se puede también constatar a través de testigos o se puede constatar a través de una certificación de un escribano donde conste el acto jurídico. En principio, no hay formalidades, es decir, no hay una forma determinada para demostrar la exteriorización de la voluntad, es decir, para comprobar un acto jurídico. Existe lo que se llama la libertad de partes en tal sentido. Sin embargo, hay excepciones. Hay excepciones en los cuales la ley, para determinados actos jurídicos, requiere una forma específica. Y doy un ejemplo. Si yo voy a un kiosco y compro caramelos, eso es un acto que no requiere una formalidad específica. En cambio, si yo realizo la compraventa de una casa, para estos casos, la ley sí me establece una forma específica de cómo se realiza ese acto jurídico, que es a través de la celebración de una escritura. Es decir, yo no puedo hacer la compraventa de una casa si no la hago de una determinada manera. Entonces, hay veces, bueno, en realidad, el principio general es que no existen formas para representar un acto jurídico, pero hay veces que la ley sí me impone alguna forma determinada. Por último, como elemento esencial, encontramos a la causa. La causa es el fin inmediato que tuvieron las partes al celebrar el acto. Es decir, esto implica la decisión, o define la decisión que tuvieron las partes al celebrar el acto. ¿Y qué pueden querer las partes con el acto? Crear algún derecho, modificar algún derecho, extinguir algún derecho. También forman parte de la causa motivos específicos. Y estos motivos específicos pueden, si forman parte de la causa, tendrían que estar incorporados expresa o tácitamente por las partes para que estos se den a conocer. Y acá vamos a ver la diferencia en cuál es la diferenciación que existe entre fin inmediato y motivos exteriorizados. El fin inmediato me responde a la pregunta: ¿para qué celebro un negocio jurídico? Por ejemplo, en un negocio de compraventa, una parte puede celebrar el acto jurídico para adquirir el dominio de la cosa, y la otra parte para obtener la disponibilidad del precio. Ese sería el fin inmediato que mueve a las partes a celebrar un acto. Pero por ahí también se le pueden incorporar motivos exteriorizados a ese acto jurídico, que en este caso es una compraventa. Por ejemplo, esto me va a responder a la pregunta: ¿por qué se celebra o por qué se realiza el acto jurídico? En este caso, de la compraventa, siguiendo con el ejemplo, una persona puede adquirir una casa no solamente para obtener el dominio, sino para un motivo un poquito más específico, que sería habitarla,
hacer una inversión, comprarla para alquilarla. Eso por un lado, para el comprador. Y para el vendedor, aparte de obtener la disponibilidad del precio, que ese sería el fin inmediato, un motivo exteriorizado podría ser obtener el dinero para comprarse otra cosa, para viajar, para estudiar. Es decir que ahí, respecto a la causa, habría que hacer esa diferenciación entre fin inmediato y motivos exteriorizados. Los actos jurídicos también contienen elementos naturales. Y estos elementos naturales dependerán del tipo de acto jurídico que se trate. Porque según la naturaleza de cada acto jurídico, el mismo contiene este tipo de elementos, salvo que las partes los eliminen adrede. Entonces, por ejemplo, en un contrato de préstamo de dinero que se denomina mutuo, naturalmente lo que conlleva ese contrato es los intereses compensatorios, que son intereses por el uso del capital. O, por ejemplo, en la compraventa de inmueble, naturalmente conlleva a que esos actos jurídicos tengan la garantía de evicción o de vicios rededitorios, que son una garantía que tiene que tener, o dar, mejor dicho, el vendedor, por las dudas, lo que venda tenga algún vicio oculto que se dé a conocer a posteriori de la venta, por el cual deba responder. Por ejemplo, si una persona vende una casa y esta contiene un vicio que sería, por ejemplo, que está mal asentado el suelo donde está construida la casa, ese vendedor debe responder por el vicio oculto que tenía la cosa que vendió, la cual no puede ser extendida en el tiempo, sino que tiene un plazo determinado de garantía. Por último, tenemos los elementos accidentales. Los elementos accidentales son incorporados al acto jurídico por la voluntad de las partes, es decir, que en principio no forman parte del acto jurídico, salvo que las partes lo incorporen. Los elementos accidentales pueden ser o cláusulas que se adicionan al acto jurídico o obligaciones accesorias al acto jurídico. Es decir, que quede claro que estos elementos accidentales en principio no forman parte del acto jurídico, pero que las partes que lo celebran pueden incorporarlo. Es así que tenemos dentro de los elementos accidentales a la condición, al plazo o al cargo. La condición y el plazo tienen la característica singular que son cláusulas. La condición específicamente es una cláusula en virtud de la cual la adquisición o la extinción de un derecho que está contenida en un acto jurídico se subordina a un acontecimiento futuro e incierto. Así, la condición, a su vez, puede ser suspensiva o resolutoria. Suspensiva sería que la adquisición del derecho queda subordinada a un acontecimiento futuro o incierto, y la resolutoria implicaría que la extinción de un derecho se subordinaría a un acontecimiento futuro e incierto. El plazo, como dije, que también es una cláusula,
En virtud de ella, la exigibilidad o la extinción del derecho, que nace del acto jurídico, se supedita a un acontecimiento futuro, pero en vez de ser incierto como en la condición, es cierto. En el plazo, el acontecimiento es futuro y cierto. Aquí también el plazo puede ser suspensivo o puede ser resolutorio. Cuando hablamos de un plazo suspensivo, estamos diciendo que la exigibilidad del derecho se supedita a un acontecimiento futuro y cierto. Y cuando estamos hablando de un plazo resolutorio, estamos diciendo que la extinción del derecho se supedita o se subordina a un acontecimiento futuro y cierto. Por último, tenemos el cargo. El cargo se lo puede definir como una obligación accesoria que es impuesta al adquirente de un derecho. Estas obligaciones accesorias tienen carácter excepcional y generalmente están dirigidas a personas que reciben una liberalidad. Así tenemos diferentes clases de cargo. El cargo simple, el cargo condicional suspensivo y el cargo condicional resolutorio. Esto lo del cargo generalmente, como adelanté, se aplican a los que reciben una liberalidad y especialmente en temas de sucesiones. Generalmente cuando una persona muere, podría dejar un testamento o un legado o algo para una persona y en esa última voluntad puede disponer que tal persona realice cierto tipo de obligación accesoria para quedarse con lo que esta persona como última voluntad decida. Es decir, el cargo no solamente se dan en cuestiones sucesorias, pero, para que ustedes entiendan, es muy común que se den en estas cuestiones. Entonces, la característica del cargo simple implica que si una persona, por ejemplo, decide donar, como decía, si alguien le hace una liberalidad a una persona, como por ejemplo donarle 100 hectáreas, con el cargo, es decir, con la obligación accesoria de que le realice una misa en su honor luego de su muerte, por ejemplo, el cargo simple tiene la característica que si no se hace la misa o si no se cumple en términos generales con la obligación accesoria, no se pierde esa liberalidad. Es decir, que en el ejemplo no se perdería el inmueble. Pero se podría reclamar judicialmente para que se cumpla el cargo. Por ejemplo, los herederos pueden intimarlo a esta persona para que le realice una misa en su honor. Es un ejemplo que lo tienen que tomar como, lo digo, como un ejemplo, no en términos literales, porque parecería un poco absurdo, pero bueno, la idea es que esto que sea teórico lo puedan entender mejor con un ejemplo simple.
Entonces, la característica del cargo simple es que su no cumplimiento no trae una consecuencia jurídica de pérdida de los derechos adquiridos. Después tenemos otro tipo de cargo que es el cargo condicional suspensivo. Aquí el sujeto pasivo del cargo, es decir, el que recibe la liberalidad o el que recibe el beneficio, tiene la tiene la obligación de realizar el cargo, sino hasta ese momento no se perfecciona la liberalidad o la donación. Entonces, en el ejemplo de un cargo condicional suspensivo sería: te dono 100 hectáreas, pero la donación recién se tendrá por efectuada o por perfeccionada cuando hagas la misa, que es el cumplimiento de esa obligación accesoria, que es el cumplimiento del cargo. Y por último, tenemos el cargo condicional resolutorio, que aquí se adquieren los derechos, es decir, se adquiere la liberalidad desde el momento de la donación, pero aquí estos derechos o esta liberalidad se pierde si no se realiza el cargo. Por ejemplo, te dono 100 hectáreas de campo, es decir, que desde el momento mismo de esa liberalidad que hace una persona, la otra adquiere los derechos sobre el inmueble, pero esos derechos se perderían si no se cumple con el cargo exigido. Por eso es resolutorio. Resuelve el derecho si no se cumple con esa obligación accesoria, es decir, con ese cargo. Si, en este caso del ejemplo, la persona no realiza la misa. Siempre tengan en cuenta que el cargo se diferencia de la condición y el plazo por el hecho que el cargo tiene que ver con una acción que siempre beneficia al que realiza la liberalidad. En cambio, en la condición y el plazo, no está enfocado a eso, a realizarle una obligación accesoria a alguien que me concede una liberalidad. Está más destinado a un amplio espectro. También se puede agregar como otra diferencia que el cargo, al ser una obligación accesoria, puede ser reclamado su cumplimiento.